Quizás la manera más honesta de responder a qué es el arte sea hacerlo desde la propia experiencia, ¿no? Desde la sensación, quizás. Yo como bailarín creo que la base de todo lo que siento está en el placer. En el placer de moverse, en el placer de conectarse con algo muy íntimo, que es esa percepción del tacto, de la parte interna del propio cuerpo. También de tomar contacto y conciencia de la relación con el entorno, con el aire, con el espacio y, como no, con los demás. Sin ese placer creo que se vuelve muy violento, eh, porque de algún modo estás utilizando tu cuerpo para algo que, que es muy potente, puede ser muy apasionante, puede ser muy estimulante, pero puede ser al mismo tiempo muy agresivo. Y, y conviene no olvidar, creo, ese principio básico que es el del placer. El cuerpo lo agradece, es una cuestión biológica. Pero más allá de eso, me parece muy interesante que a través de la danza, y quizás de cualquier arte en realidad, se produce como un proceso de toma de conocimiento, de adquisición de saber, que es bidireccional. Por un lado, uno aprende más sobre uno mismo, sobre las propias limitaciones, sobre aquello que es recurrente en el imaginario particular, de cuáles son también las zonas de confort, como se suele llamarlas, o, o esos recursos que uno sabe que funcionan y que son como espacios de seguridad y en los que uno no necesita arriesgar. Y sin embargo, la creatividad surge, yo creo que se llena de significado cuando habita en la resistencia, en el límite. Es ahí, es ante la dificultad, es ante el misterio, ante los grandes interrogantes, ante la duda, ante ese abismo. Es donde realmente la creatividad viene al rescate y tiene un sentido honesto y completo. Eh, por eso es una muy buena manera de llegar a algo más profundo en uno mismo, de, de romper barreras, de incluso descubrir cosas que uno ni siquiera sabía que podía alcanzar o que no quería, digamos, reconocer en el sentido más estricto de la palabra reconocer. ¿Sí? Muchas veces intuimos o sabemos cosas, pero el miedo nos impide o nos frena a la hora de asumirlas, aceptarlas y utilizarlas. Esas partes que forman nuestro ser y que pueden estar a nuestro servicio, pero que también suponen perder un poco el control a veces o tener que enfrentarse a cosas que no son fáciles de aceptar. Pero creo que esos retos son muy interesantes. Creo que a través de la danza uno es capaz de expandirse en un sentido eh, holístico y en 360 y como una circunferencia. Es decir, se dirige a, a todos lados. Y además es interesante porque al mismo tiempo, cuanto más aumenta ese autoconocimiento, que tiene también un componente técnico, es decir, que despertar esas conexiones neuronales que permiten que el cerebro active los músculos que han de trabajar para realizar X movimiento y también afectan a la emoción, afectan a la relación entre cuerpo y mente, cómo la mente racional quiere entender, quiere ordenar, quiere categorizar, quiere establecer un efecto de causa y consecuencia y todo de tener un sentido claro y de repente en el campo emocional y sensorial
Las cosas a veces son mucho más caóticas y no por eso menos verdaderas. Pero esa tensión existe y es muy interesante también experienciarla a través de, del movimiento, ¿no? Del uso del propio cuerpo, de nuestra herramienta eh, receptor sensorial básico en esta existencia. Y en este sentido tiene mucho que ver con la vida misma, ¿no? Es enfrentarse al misterio continuo a través de lo único que en primer término tenemos, que es nuestro propio cuerpo y nuestra propia conciencia. Pero sin embargo, también, como decía, se dirige también a otra dirección, que es opuesta y complementaria, ¿no? Es el exterior, es el espacio que nos envuelve, la materia aérea o sólida en el suelo, las paredes, es el cuerpo de los demás, es la mirada del espectador, es el receptor de aquello que nosotros expresamos también, y quien lo completa, al fin y al cabo. Y, y es para mí muy emocionante que exista en esos espacios, en inglés se llamarían in-between, ¿no? En ese entremedio, es donde existe, donde habita lo mágico, ¿no? La belleza, lo misterioso, aquello que distintas tradiciones artísticas intentan llamar bajo distintas etiquetas. El duende, el ángel, el don, en fin, ¿no? En el mundillo de las danzas urbanas a veces se le llama el flow, esa corriente, esa energía, esa vibración que, que conmociona, ¿no? No solo a quien interpreta, sino también a quien recibe, a quien completa eh, la expresión artística a través de su interpretación, digamos, como espectador, como oyente, como cohabitante de un espacio, ¿sí? Y en esos espacios entre medio, a veces parece que no haya nada, pero a medida que uno practica en la danza, entiende cuál es la relación de su propio cuerpo con los objetos que a uno le rodean, con los cuerpos de los demás, y por lo tanto uno también aprende a cómo relacionarse con el entorno, ¿no? De modo que la sabiduría crece hacia el interior y crece también en relación a lo exterior. Y por lo tanto es, como decía, un proceso de expansión, ¿no? Y que al mismo tiempo, cuanto más crece, más profundo también se vuelve. Por lo tanto, las dudas siempre generan nuevas dudas, ¿no? Siempre aparecen nuevos interrogantes, ¿no? Es una búsqueda continua el arte. Y, y eso para mí también es algo muy importante, porque si no, creo que sería muy aburrido. Creo que sería... No podría ser arte, ¿no? Es algo que comparte con la vida misma, ¿no? Esas preguntas existenciales y ese no tener fin, ¿no? Es siempre buscar horizonte. Y cuando uno alcanza el horizonte descubre que hay un nuevo horizonte más allá. Así que esa búsqueda continua es la que hace que sea necesario el trabajo, es la que hace que siempre haya algo que contar y, y esa relación entre arte y vida es lo que hace, en mi opinión, que también el arte sea algo indispensable para ser felices y para ser conscientes y, y una herramienta también increíblemente potente para ser constructivos, para vivir desde un espíritu crítico que permita mm, cambiar las cosas a mejor, sea uno mismo, sea el entorno, sea el mundo, y de ahí, en mi opinión, que hoy en día sea tremendamente necesario recuperar un arte que sea comprometido, que sea político, que sea humano, que sea honesto, que esté vinculado a, a la vida y no simplemente eh, y no que simplemente viva en una capa distinta, en una dimensión más ligera, por llamarlo de alguna manera. Eh, lo ligero puede ser impresionante, puede ser efectista, puede ser
eh, puede brillar, pero aquello que permanece en el recuerdo, aquello que conmociona, aquello que transforma a la gente, eh, a veces está en algo muy pequeño, en algo muy modesto, en algo muy simple quizás, pero, pero a veces cuando este tipo de expresión es mucho más honesta, es mucho más verdadera, en un sentido de que parte de la necesidad de explicar algo importante mm, y significativo para el artista y para el mundo que lo envuelve, para los demás, entonces aquello es vinculable a la existencia y entonces uno puede utilizarlo como recurso. No necesariamente uno como artista, sino también otro como espectador que lo recibe y que lo puede hacer suyo. Tenemos que bailar mucho.